enfermo de amor. Ni como, ni duermo, ni le saco brillo a mis armaduras. Ni siquiera me entusiasma ganar torneos. Señor, parece que es la princesa Hermenegilda que se acerca. Reconocería como melancólica en cualquier lado. ¡Ay, qué apuro! Pero vayámonos cuanto antes, que cuando la veo se me lía la lengua, se me enredan los pies y siempre termina haciendo alguna tontería. Lo que usted vino, don Pelayo. ¡Ay, qué triste estoy, Amadora! ¿Pero por qué, princesa Hermenegilda? No sé, la verdad. Estoy triste, abatida, melancólica, disgustada, afligida y mustia. ¿Quiere que le prepare una de mis tartas de frambuesa que son famosas en todo el reino? No tengo hambre, Amadora. ¿Quiere que le traiga un sorbete de limón hecho con nieve de la montaña más alta de Filipinia? No tengo sed, Amadora. Llama al trovador Ramiro para que la deleite con su laúd. No me apetece, Amadora. Pues esto no puede seguir así. Venga, vamos ahora mismo a llamar a las costureras reales para encargarles un nuevo vestido. A ver si eso le distrae un rato. No necesito vestidos, Amadora. Me da igual. Tengo que lograr que se alegre un poquito como sea. Llevo 2 días y medio intentando componer unos versos para el rey. Nada. Bueno, Ramiro, cálmate, las musas son caprichosas, se habrán tomado unas vacaciones. Eso será porque de un tiempo a esta parte no me sale un verso de letra. A ver qué tal. El rey Facundo II es el mejor rey del mundo. Aunque es monarca feliz, tiene un grano en la nariz. ¿Qué tal? Hombre, pero bueno, lo que se dice bueno no es. A ver, el de otro. Es el rey de nuestro reino, famoso por su mal genio. Y no puede llevar lanza porque choca con su panza. ¿Qué te parece, Alfonso? Chico, al rey no creo que le guste mucho, la verdad. A ver si a la tercera me la mentira. Es nuestro rey el mejor, pero cuando hace calor se le va escurriendo al alba la corona por la calva. ¿Qué te parece? Tampoco Alfonso, tampoco Ramiro. ¿Qué puedo hacer, amigo? ¿Qué puedo hacer para recuperar la inspiración? Espera, ¿qué piensas? Ir a la montaña a ver a la bruja Amaranta, que vive en la montaña. Ella tiene remedios para todo. Seguro que tiene algún brebaje para recuperar la inspiración
beber de esta poción, la primera persona que se cruce con el caballero, o sea, la princesa, quedará profundamente enamorada de él. ¿Te has fijado bien, Bonifacio, en cómo se prepara una buena poción? Sí que me he fijado, Rosa Amaranta, me he fijado muy bien. Si no, el amarillo para el rey Facundo II. El violeta para el caballero Pelayo, para que recupere su inspiración. El verde para el trovador Ramiro, para que recupere su inspiración. Y el rojo para la princesa Hermelinda, para que se recupere de su melancolía. ¿Te has enterado bien, Bonifacio? Sí que me he enterado, Rosa Amaranta, muy bien. El brebaje amarillo para el rey Facundo II, el filtro de amor violeta para el caballero Pelayo, el mejunje verde para el trovador Ramiro y la pócima roja para la princesa Hermelinda. Eso es. Tienes que darte mucha prisa porque todos han venido esta mañana pidiéndome ayuda y les he prometido que esta misma tarde tendrían los filtros en su poder. Sí que lo tendrán, Rosa Amaranta, esta misma tarde. Y no te vas a hacer un lío. Mira que eres Bonifacio despistado. Oh, no, Rosa Amaranta, no me voy a hacer lío ninguno. El amarillo para el rey, el violeta para el caballero, el verde para el trovador y el rojo para la princesa. Eso es. Yo te acompañaré un rato. Que tengo que buscar un trébol de 4 hojas para un amuleto de la suerte que me han encargado. Vamos, Rosa Amaranta. Ay, ¿cómo era? El amarillo para el caballero, el violeta para el trovador, el rojo para el rey y el verde para la princesa. No. El violeta para la princesa. El violeta para la princesa, el verde para el caballero, el amarillo para el trovador y el rojo para el rey. No, tampoco. El rojo para el rey. El rey se acerca por ahí y no sé qué potingue darle. Ay, Rosalita, qué despiste más grande tengo. Bueno, porque decirle la suerte, le daré la primera pócima que saque de mi bolsa. Que maten inmediatamente 100.000 soldados, 100.000 caballos y 100.000 camiones. Que le den una lección a esos insolentes. ¿Qué rabia hace usted aquí? Soy el ayudante de la bruja Amaranta y... Viene a traer un jarabe para sus ardores, majestad. ¿Un jarabe para sus ardores? No, yo vengo. Sí, un jarabe para sus ardores. Tómeselo, su alteza. Yo me voy y me reclaman a sus soldados. Y yo voy a seguir con mi tarea.
pasado. Pero ese potingue amarillo ha hecho que me sienta más dulce, más sensible, y los versos de ese caballero me llegan al corazón. Siga, don Pelayo, siga, por favor. No hay princesita más bella, sus ojos son mis estrellas, su boquita de piñón y yo la quiero un montón. Uy, pero qué cositas más bonitas me dice. Creo, don Pelayo, que no tiene usted en el bote. La más preciosa, graciosa, hacendosa y salerosa. Ante tamaña belleza, uno pierde la cabeza. Dígale que pare, pero que me ruborizo. Venga, venga, sigo con su galantería. Pero dentro, que comienzan los pescados. Yo no sé qué tendrá ese potingue rojo, pero el caso es que me ha entrado una ganas de comer y que lo digas, lleva 2 horas haciendo chistes. La verdad es que he decidido de cambiar el oficio. De ahora en adelante seré bufón de la corte. ¿Hay algo más bonito que hacer de la corte? ¿Te sabes este? Va un niño y le pregunta a su mamá, mamá, ¿cuál es la fecha de mi nacimiento? Y dice la mamá, 22 de abril. ¡Anda! ¡Qué coincidencia! El mismo día que mi cumpleaños. ¿Y este otro? ¿Por qué está triste el cuaderno de matemáticas? Porque tiene muchos problemas. La verdad es que he decidido cambiarlo. Esto de hacer reír es lo más bonito que me había pasado en mi vida. Gracias, Bonifacio, donde quiera que estés. Vamos a ver al rey. Que tengo que comunicarle que de ahora en adelante seré Ramiro, el bufón de la corte. ¡Ay, Bucamaranta! Todo me ha hecho el bebé. Le he dado al rey el filtro de amor del caballero. Al caballero la pócima del sentido, de la inspiración del trovador. Al trovador el mejunje del sentido, del humor de la princesa. Y a la princesa el brebaje para ser más sensible. Menudo lío. Me he dejado títere con cabeza. De lío nada, monada, que lo has arreglado todo. Con el mejunje del sentido del humor, el rey Facundo se ha casado con la bruja Lidia, se abrió consejo y ha conseguido hacerle pacifista. Con el mejunje del sentido del humor, el caballero ha logrado enamorar a la princesa, que también había tomado el mejunje para ser más sensible. Y en junio se celebrará la boda. Todo ha salido redondo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque aunque sea un poco despistado, tiene un corazón enorme y pone bondad en todo lo que hace. Y ahora dejémonos de sentimentalismo y vamos a preparar nuestra próxima poción. Hay por ahí un sapo que busca una princesa y no encuentra ninguna. ¡Gracias!
¿Y qué puedo hacer por ti? Tú eres una buena persona. Tal vez si convirtieras el agua del río en nubes, el río se secaría y yo podría recuperar mi hacha. Si hago lo que me dices, los peces se morirán. Llama a la reina de las aguas. Ella te ayudará. Tienes razón, Sol. No quiero que los peces se queden sin agua. Llamaré a la reina de las aguas. Adiós, Ramón. Adiós, Sol. ¿Qué te pasa, Ramón? Ya ves, viento, el hacha se me cayó al río. ¿Qué puedo hacer por ti? No sé, tal vez si soplaras muy fuerte y levantaras las aguas del río con peces y todo, yo podría recuperarla. Si hago lo que me dices, arrancaré los árboles y destruiré las casas. Llama a la reina de las aguas, ella te ayudará. Tienes razón, viento. Adiós, viento. Vamos a llamar a la reina de las aguas, todos muy alto para que nos oiga. Venga, todos. Reina de las aguas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Verá, reina de las aguas, a Ramón se le ha caído el hacha al río. Y sin el hacha no puede cortar el árbol. Ahora voy. ¿Es esta? No, no es esa, reina de las aguas. Esa es de oro y la mía es de hierro. ¿Es la suya? No. ¿Y esta? Tampoco, reina de las aguas. ¿Esta? Sí, esa, reina de las aguas. ¿Cómo has dicho la verdad? Te regalo las dos y te entrego la tuya de hierro. Oh, gran reina de las aguas, muchas gracias. De nada, Ramón, gracias. ¿Qué puedo comprar con tanto oro? Una play, un tanque. Bien, pero también compraré comida para los niños que pasan hambre, vestidos, zapatos y muchos libros. A todos los niñas y niños del mundo tendrán un libro de cuentos. Pero estoy preocupado. Cuando se enteren los ladrones de que soy rico y no podré dormir, ¿dónde las esconderé? Ay, pobre de mí. Voy a decirle a la reina de las aguas que no las quiero. ¡Hala! ¡No las quiero! No las tires así, Ramón. Casi me das en la cabeza. Luego, anda, vete al pueblo y le cuentas a tus amigos la verdad. Les hablas de la reina de las aguas y de cómo te regalo las hachas. Si tú lo dices, y no volveré a tirar nada al río. Antes de tirarlo, podría hacerte daño. Ya estoy acostumbrada. Los hombres arrojan tantas cosas sucias a la corriente que... Luego vendes las hachas y con lo que te den, compras todo eso que estabas diciendo. Así lo haré, reina de las aguas. Voy a mi casa. Adiós, Ramón. Adiós, reina de las aguas. ¿Por qué estás tan contento? Tú no eres sombra de mí. ¿Qué te ha pasado? Y entonces la reina de las aguas me regaló estas dos hachas. ¡No! ¡Sí! ¿A mí me pasará lo mismo? ¿Quién sabe? Inténtalo, Blas.
verás. ¿Más fuerte? ¡Mucho más! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Blas? Ya ves, bien volando se cayó a las aguas y tienes que llorar mucho más fuerte. Estás un poco triste. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, leñador? ¿Sabes? Mirad, una de las aguas. Cuando estaba talando este árbol de aquí, se me escapó de mis manos mi querida hacha. ¿Qué haré sin ella? No la habrás visto por el fondo del río de las aguas. ¿Es la tuya? No es la mía. La mía era amarilla, reluciente y pesaba mucho. Quizás es esta. Esa es la mía. Si es la tuya, tuya es. Muchas gracias, reina de las aguas. No hay de qué, no hay de qué, no hay de qué. He engañado a la misma reina de las aguas. ¡Joder! ¡Qué listo soy! ¡Avaricioso! ¡Egoísta! Me compraré todos los pasteles que pueda. ¡Ay, barriguita mía! ¿Cómo te vas a poner? Y además, me compraré todas las televisiones para mí solo. Todos los hombres trabajarán para mí. Me llamarán señor, marqués o rey. Seré una persona importante, quizás la más importante. Allí viene uno. ¿Será pobre? Si es pobre no lo pienso ni saludar, ni mirarle la cara. Si es rico... Buenas tardes, leñador. No me llames leñador, llámame señor. Pues de ahora mismo soy una persona poderosa. Quizás la más poderosa. ¿Y eso? No te lo puedo decir. Pues me alegro y te felicito por ello. ¿Sabes? Yo también soy rico. Me dedico a comprar oro. Monedas de oro, trajes de oro, orejas de oro, narices de oro, todo de oro. ¿Cuánto me darías por este hacha de oro? ¿Un hacha de oro? ¡De oro puro! ¡Toca, huele, ve! Un hacha de oro de ley. ¿Por qué te ríes? Porque este hacha es de plástico de juguete. ¿No ves cómo se dobla? ¿De plástico? ¿De juguete? La misma reina de las aguas me lo regaló. La reina de las aguas te ha engañado. ¿Me ha engañado? ¡Mala, más que mala! Está bien empleado por mentiroso. Por egoísta. ¡Reina de las aguas, devuélveme mi hacha de hierro! ¡Hacha de hierro va!